Bien, como les decía, la crisis del campo. Y estoy con dos personas muy particulares porque uno es el actual presidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, pero el otro, ustedes lo van a recordar, es Mario Llambías, que fue en el 2008 el presidente de CRA y miembro de la mesa de enlace de entonces, que motorizó aquella famosa guerra con el campo que declaró el gobierno y que la terminó perdiendo el gobierno. Entonces, lo primero que quería preguntarle a los dos es si hay otra vez una guerra con el campo. Bueno, yo creo que lamentablemente estamos en una situación difícil. Me parece que esto es un primer paso donde la gente se cansó que todos los gobiernos, el anterior y todo, cuando no podían hacer las cosas bien, metían más retenciones, metían más carga impositiva, y hoy puedo decirle que en muchas zonas estamos pasándola mal climáticamente y hay números que no cierran. Y lo que... Mario, cuando usted dice que hay números que no cierran, ¿por qué? ¿Por la presión impositiva? Sí, la presión es sumamente alta. Por una fundación como FADA, que es una fundación muy importante que está con sede en Río Cuarto, ha aumentado al 70% de nuestras ganancias en promedio. Quiere decir que hay gente que se le lleva todas las ganancias, algunos tienen pérdida y otros que tienen un poco más. Está limitado por los rendimientos y por la distancia a los puertos. Y son granos. Creo que como viejo dirigente, mi dolor es no haber podido hacer entender a la sociedad que la Argentina, cuando exporta y tiene que exportar más, y en eso coincido con el actual presidente que habla de aumentar las exportaciones, es traer ahorro de otro país para que la vida de los argentinos sea mejor. Y estamos tomando políticas en unos sectores que menos capital tiene que traer de afuera para poder producir. O sea, la exportación del campo es genuina. En otras industrias, a lo mejor usted exporta por 100, pero tuvo que gastar 80 en importaciones. El campo es prácticamente todo producción que se exporta, es el 60% de las exportaciones, y es lo que trae divisas para el país. Yo creo que uno de los errores grandes del gobierno de Macri fue cuando en noviembre del 2017 prorrogó por 10 años que liquidaban divisas en la Argentina. Eso lo que hizo a los pocos meses, en el 18, una carencia de dólares y causó toda la crisis que nosotros vimos en estos momentos. Así que digo, mi dolor, porque tenemos que llegar a estos momentos, entiendo a los dirigentes actuales la necesidad de marcar, miren muchachos, paremos porque nos siguen llevando por adelante, pero creo que hay que buscar una solución y sobre todo la sociedad tiene que creer, más allá de algunos personajes que actúan por resentimiento, por ideología o por desconocimiento, criticando nuevamente, tiene que aparecer la gente que piense y que pueda encontrar una solución a todos estos problemas. Chemes, ¿usted cree que, digamos, hubo una decisión espontánea de la dirigencia agropecuaria, que usted integra ahora a la mesa de enlace, sí, o hubo un pedido de las bases que los obligó a ustedes a ir a una medida de fuerza? El comienzo fue, yo le diría que un pedido muy fuerte por parte de las bases. Nosotros no descartábamos una medida, pero obviamente queríamos tener la seguridad de respuesta de todo el sector para poder llegar a la medida que estamos tomando, ¿no? Probablemente nos tuvimos que precipitar porque sin duda que los tiempos se acortaron y la necesidad sobre todo del productor que estaba pidiendo que se generen estas medidas para de alguna manera hacer conocer a la opinión pública la realidad de lo que está viviendo, que un poco lo que decía Mario, ¿no? Una presión impositiva que no es puntualmente solamente las retenciones, sino es todo un paquete de medidas impositivas que venimos soportando durante Bueno, el impuesto a las ganancias, impuesto inmobiliario, ingresos brutos. Exacto. Que lo que Mario recién decía, hoy llega al 70-75%, hace 10 o 20 años atrás teníamos un 30%. O sea que el crecimiento de la carga impositiva sobre el sector agropecuario ha crecido tremendamente. Yeah. Dígame, hay un debate que escucho por ahí, porque el gobierno dice que ellos estaban intentando, y usted debe saberlo, porque usted integra la mesa de enlace, estuvo con el ministro de Agricultura, estaba intentando
negociar que, si bien iba a poner las retenciones a la soja, pero sí no iba a tocar las otras retenciones, iba a bajar en algunos sectores. ¿Es cierto que se intentó esa negociación? Sí, sí, inclusive se logró reducir retenciones en más de 20 producciones, incluidas las economías regionales, girasol, maní, sectores que estaban en muy malas condiciones, están en muy malas condiciones. El problema es que el segmento o el complejo sojero es el que tiene mayor proporción en todo lo que es la economía y el movimiento de dinero en el campo. Por eso es que impacta tanto que solamente se haya aumentado el complejo de soja o la producción de soja, a pesar de que se ha bajado las retenciones en los otros productos, pero proporcionalmente sigue pesando mucho. Sí. Y creo que hay algo, Morales Solá, que es importante ver. Hablan de compensaciones, y lo que tenemos de experiencia cuando en 2008, 2009, 2010, que pusieron compensaciones y dieron lugar a actos de corrupción, en algunos casos se llevaban a coimas. Recuerdo la ONCA con los feedlot, recuerdo en el trigo, y lo que... Es decir, que para dar las compensaciones pedían coimas. Exactamente. En algunos casos sí, en otros casos era una cuestión de clientelismo político. No me protestes, entonces te doy esto. Y todo este tipo de cosas no deben ser. Yo creo que no me opongo a que haya algún tipo de apoyo al pequeño productor, pero tendría que tener una base que sea automática, que no tenga que caer de funcionarios, que lo que hace es crear más burocracia y complicar más las cosas. Ahora, Mario, usted que vivió los dos momentos, me parece que en el 2008 había más carga ideológica y que ahora parece que hay más carga de necesidad fiscal. Sí, claro que ahora hay una carga de necesidad fiscal muy grande. En aquel tiempo me da la impresión que cuando empezó también una necesidad fiscal, querían prever cualquier tema de inflación. Y bueno, y después en aquel tiempo lo que empezó como un reclamo económico se fue transformando en una serie de reclamos, como uno veía cómo actuaba el gobierno. Por ejemplo, que mandaba las cosas al Congreso y tenía que ser a libro cerrado y votarse sin discusión, que no aceptaba ningún comentario en contra, que había proyectos interesantes de distintos senadores o diputados, como Reutemann Solá, que atenuaban la cosa, porque el problema que tenía en aquel entonces, los valores eran en pesos, había una inflación ya incipiente. En poco tiempo más íbamos a quedar sin capacidad de producción. Y esto era que, desde luego, aquellos de menores rindes y más lejanos a los puertos iban a ser primero. Y creaba un sistema que para mí es lo que me preocupa y lo que me preocupa de todos estos mecanismos del clientelismo político. A mí me parece que las cosas se tienen que hacer y dar en forma uniforme para todos y en forma automática. Es posible, hay mecanismos para hacerlo y ojalá algún día podamos conversar y llevar ese tipo de tratamiento. Es cierto, Chemes, que hay, digamos que si bien las retenciones en aquella época quedaron después 35%, son superiores a la de ahora, 33%, pero dicen que ahora la situación es peor porque el precio de la soja está mucho más abajo y la presión impositiva subió. Exactamente. Esa relación... ¿Puede hablar de números? Bueno, hoy en aquella época teníamos una soja a $600 y un costo de producción obviamente menor porque los insumos tenían. Hoy tenemos una soja que no llega a los $300, 200 y pico, no sé cuánto habrá cotizado hoy, la verdad que no lo vi, pero sin ninguna duda... Hoy la situación desde el punto de vista de ingreso versus egreso es mucho más complicada que en aquella época. Dígame, si el gobierno llegara a responder que no va a cambiar la decisión, ¿cómo será el futuro de esto? En realidad, el paro que ustedes empezaron hoy termina el jueves. Sí. ¿No? Nosotros vamos a, terminado estos 4 días, obviamente... Vamos a reunirnos con todos los productores de base, con nuestras confederaciones en el caso de CRA, y vamos a ir decidiendo de acuerdo a los pedidos. Nosotros como dirigentes respondemos a los pedidos y a las necesidades que el productor nos plantea. Obviamente orientamos, tratamos de encauzar las medidas que se piden, pero la decisión va a estar en manos de los productores, que puede ser una continuación de estas medidas, profundizándolas o por más tiempo. Puede ser que acoplemos a estas asambleas de productores en diferentes lados donde
Corte de ruta no. No, corte de ruta no se está pensando, la gente tiene otra conciencia, no tiene intenciones de generar ningún tipo de inconvenientes a la población. La gente creo que tiene la vida demasiado complicada como para tener que aguantar más molestias, ¿no? Y no hay ninguna intención porque además no tiene sentido generar una acción de esa. Yo creo que la acción la tenemos que generar básicamente para tratar de persuadir o convencer a los funcionarios de que los diagnósticos que se están aplicando para tomar estas decisiones están equivocados. No sé qué números miran ellos o qué análisis hacen, pero la realidad es que la información que le hemos acercado y las propuestas que le hemos hecho, obviamente no las han analizado profundamente, ¿no? Mario, estamos analizando lo que está pasando acá dentro de la Argentina, pero hubo novedades en el mundo. Estábamos hablando recién con el ministro de Salud de la capital. Hay novedades económicas y financieras muy importantes hoy en el mundo. Se desplomó el precio del petróleo, cayeron todos los mercados bursátiles del mundo. ¿Eso impacta en los productores rurales? Sí. Sí, no tengo duda que va a impactar tanto en los valores que exportemos como en la actividad económica. Yo veo que hay una restricción en la actividad económica por menor actividad mundial, que ojalá esto se solucione rápido porque es una crisis muy grande, que incluso diría que va en contra de la globalización en forma concreta. Y quería agregarte otro tema, el tema del desdoblamiento cambiario. Nosotros estamos cobrando 41 pesos por la soja y un poquito más por otros granos. Claro, porque aclaremos, 60 es el dólar oficial, sí, más el descuento. Más el descuento del 33%. Pero cuando vamos a comprar, los insumos nuestros tendrían que estar al valor oficial, pero lo subieron en dólares. Por lo cual estamos pagando 78. Es decir, cobran un dólar a 40 y pagan a 80. Exacto. Sí, prácticamente 80, 78 y pico. Y esto está, además, una presión municipal muy alta, una presión provincial muy alta, y todo esto está complicando a toda la economía. Cuando usted ve a los productores, lo que le dicen es, bueno, miren, la verdad estamos ajustados, estamos llegando y bueno, veremos qué pasa. Vivimos al día. Cuando se dice que el productor ha ganado mucha plata, yo diciendo, creo que no es así. Ha habido créditos de tasas muy altas de interés, el productor ha tenido que vender parte de su capital para no tener que entrar en las tasas de interés, y hoy espero que bajen las tasas y que no sea un salvavidas de plomos el día de mañana. Ojalá las tasas bajen para quedarse con valores bajos y eso permita reactivación de la producción. En el 2002 la Argentina estaba en una crisis peor que la de ahora posiblemente desde el punto de vista industrial y económico, y sin embargo pudo, apostando al campo, empezar a mover la rueda. Yo lo que espero es que el actual gobierno apueste a mover la rueda y que ojalá todo lo que están luchando los dirigentes nuestros y lo que tenga que hablar con los funcionarios puedan encontrar ese camino que nos permita salir. Chemes, una última pregunta. La mesa de enlace, que veo que hay matices de diferencia, pero digamos, ¿cómo es la convivencia entre ustedes? Porque yo me acuerdo que la convivencia entre la mesa de enlace que integró Mario Llambias era muy buena entre ellos. ¿Cómo es la convivencia entre ustedes? La convivencia también es muy buena. Tenemos algunos puntos o diferencias de criterios que nos ocupamos de zanjarlas y de llegar a un acuerdo que no nos cuesta, sinceramente, porque tenemos una buena comunicación y una muy buena predisposición, inclusive, de cada presidente de entidad. Con lo cual, por ahí tendremos diferencias en algunos puntos de caminos para llegar, pero el objetivo común, que es mejorar la situación del productor agropecuario, estamos convencidos las 4 entidades y totalmente de acuerdo en cómo llegar y hacia dónde ir, ¿no? Por eso el mensaje es, no piensen que estamos peleados, no piensen que discutimos entre nosotros, no, estamos tratando de buscar la mejor estrategia para lograr lo antes posible ese punto en común. Tal vez somos más silenciosos, tal vez seamos no tan mediáticos y las circunstancias... Bueno, recién empieza esto, por eso, sin duda, ¿no? Pero el tema es que a veces seamos silenciosos, no es que nos estemos llevando mal o que no hagamos nada, sino que estamos tratando de buscar lo mejor y lo antes posible. Le agradezco a los dos que han estado acá. Por favor. Gracias. Una pausa.